Hola mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. La parábola que hoy veremos es la parábola de los talentos. La lectura la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25 del versículo al 14 al 30. Dice así la poderosa palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, partiremos viendo la encomienda que el amo hace a sus siervos. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Este hombre encomendó sus bienes a sus siervos antes de irse a un largo viaje, de la misma forma en que Cristo, antes de marcharse a reunirse con su Padre, encomendó a sus discípulos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Comisión que hoy en día está en manos de la Iglesia y de los creyentes. Es así que Dios nos equipó con sus dones y con sus talentos, que son el conjunto de las cualidades, tanto naturales como espirituales, que nos son dadas por la gracia de Dios para que su iglesia subsista, crezca y pueda llevar a cabo su comisión. Los siervos recibieron los talentos de acuerdo a las cualidades que cada uno de ellos poseían. De tal forma es que el amo las distribuyó pensando en la responsabilidad que cada uno de los siervos tendría al administrar sus bienes. De la misma forma es que los talentos son repartidos dentro de los creyentes, pensando en las cualidades que cada uno de ellos tienen, ya que Dios nunca pondrá más carga en nosotros de la que podamos llevar. Veamos ahora las diferentes formas en que los siervos negociaron sus talentos. Dice el relato: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 2 de los siervos negociaron correctamente sus talentos. Tan pronto como su señor se marchó de viaje, ellos comenzaron inmediatamente a trabajarlos y obtuvieron un gran éxito, ya que doblaron los bienes que les fueron encomendados. Al que le dieron 5 obtuvo 10, y al que le dieron 2 obtuvo 4. El éxito que se espera en la edificación y en la evangelización dependerá de la gestión en el uso correcto y diligente de los dones dados por Dios a los creyentes. A quienes más se les otorgue, se les exigirá mucho más que a aquellos que tienen menos. El tercer siervo, al que le dio solo 1 talento, le hubiese sido
muy fácil haberlo negociado, ya que era solamente uno, pero él decidió ocultarlo bajo la tierra, quizás por temor a que se lo robaran, ya que él no tenía el mayor interés en trabajarlo. Tener un don y no usarlo con un propósito o un provecho común es quitarle la finalidad con que fueron encomendados. Si Dios te ha encomendado un talento para que lo trabajes en su obra y no lo utilizas, estás desacreditando un don de Dios. Estás despreciando uno de los tesoros más preciosos de Dios. Y llegará el día en que tú tendrás que dar cuenta ante Dios por la administración de tu talento. Vamos a examinar ahora las cuentas que los siervos dieron a su señor. Continúa el relato bíblico diciendo: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mis queridos hermanos, cada uno de los siervos tuvo que rendir en forma individual cuentas a su señor de cómo había administrado sus talentos que le fueron encomendados. El primero en rendir cuentas fue el que tenía 5 talentos, y le informa que los usó de buena forma, tanto así que llegó a multiplicarlos a 10. Asimismo lo hizo el que tenía 2, quien también los usó de buena forma y los multiplicó a 2 más. Esto quiere decir que ambos siervos fueron fieles y trabajaron de forma correcta sus talentos, y como demostraron ser fieles en lo poco que se les había sido encomendado, fueron llevados a atender otras propiedades y negocios más importantes de su Señor. Dios espera que nosotros hagamos lo mismo con los dones y talento que Él nos ha proporcionado para trabajar en su viña aquí en la tierra. Independiente de la cantidad de dones que Dios nos ha otorgado para administrarlos en su obra, debemos utilizarlo y hacerlo de la mejor forma y diligentemente posible. Siempre de una forma fiel y para los propósitos de Dios. Desempeñarlos lo mejor posible, buscando siempre la mejor forma de poder usarlos para el crecimiento de la iglesia y el provecho de nuestro prójimo. Recordemos que los dones y los talentos nos vienen directamente de Dios, que nosotros no los hemos ganado con nuestro esfuerzo ni con nuestro mérito, y que debemos usarlos permanentemente, tal como lo dice Filipenses 2:12, con temor y con temblor. Para cada creyente debe ser un privilegio que Dios tome sus tesoros más preciados y nos los dé a nosotros para poder administrar sus negocios aquí en la tierra. Es muy significativo la alegría que el siervo tenía 2 talentos entrega en la cuenta a su señor con el mismo compromiso y la misma alegría que aquel siervo que dio cuenta con sus 5 talentos. Esto nos enseña a cada creyente que el día en que nosotros entreguemos nuestra cuenta al Señor por la administración de nuestros talentos y nuestros dones, será nuestra fidelidad lo que cuente y no nuestro éxito en cifras como algunos piensan y enseñan erradamente. Será de acuerdo a la rectitud de nuestro corazón, no según las oportunidades que presentan la diversidad de circunstancias. Veamos ahora qué sucedió con el siervo que escondió su talento bajo la tierra. Dice el relato bíblico: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que hace el siervo que tenía un talento es presentar una excusa a su amo.
Al decirle, aquí tienes lo que es tuyo, le está diciendo que él no tuvo interés en trabajar el talento, por lo tanto no lo aumentó ni lo disminuyó. Esto lo hizo tratando de justificarse en cuanto a la administración de su talento, como tratando de ponerle fin al asunto y salir rápido del paso. Pero el amo le responde que si él lo conocía muy bien, debió al menos haber guardado ese talento en un banco, ya que no lo iba a trabajar, por lo menos el banco le daría intereses. Con esta aclaración, el siervo se enmudeció, quedando en expectativa a las palabras de su amo. ¿Cómo quedarán las personas que nunca utilizaron sus talentos, que al contrario los escondieron, cuando estén ante la presencia del Señor? Estarán de la misma forma que este siervo, expectantes a las palabras del Señor. Los siervos que son negligentes, aquellos que no se preocupan ni tienen la mayor intención de cumplir con una obligación determinada en la obra del Señor, simplemente son siervos malos. El que no muestra interés en las cosas de la obra de Dios está muy próximo a encargarse de los deberes del diablo. Es lo que nosotros aprendimos en la parábola del trigo y la cizaña. Cuando aprendimos que cuando la casa del bien se encuentra vacía, en forma inmediata toman posesión de ella los espíritus malignos. Como sentencia y castigo, el siervo negligente, el amo lo manda a que lo despojen de su talento y se lo den al que tiene 10. Si tú no usas el talento que Dios te ha dado, tenlo por seguro que serás despojado de ese talento y Dios se lo dará a alguien que sí será responsable en su administración. Usa el talento que Dios te dio. Úsalo para hacer el bien cada vez que puedas, ya que si no lo usas serás castigado con la pena de no volverlo a usar, porque cuando lo quieras usar nuevamente ya no lo tendrás. Hay oportunidades en la vida que solamente se presentan una sola vez, y si la dejas escapar ya no volverán jamás. Y aún si llegasen a volver a presentarse, ya no serán las mismas, porque la historia es irreversible. Podrías decir entonces que el tiempo es oro. La condena del siervo infiel fue ser echado a las tinieblas, en donde su estado de ocio pasaría a ser un estado de dolor entre llantos y crujir de dientes en una condena eterna. Qué hermoso será ese día cuando estemos frente a nuestro amado Señor y tengamos que entregarle cuenta de los talentos que nos otorgó y hemos administrado, y Él vea cómo cada uno de nosotros nos hemos desempeñado fielmente en trabajar lo mejor posible en ese o en esos talentos. Y veamos en Él esa sonrisa majestuosa, en su rostro esos ojos brillantes, y escuchemos esas gloriosas palabras de sus labios que nos van a decir: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.